Por eso es que me gustó muchísimo que el reto que me han planteado es hablar de la felicidad. Y la felicidad, sobre todo, la enfocaré respecto a la vida familiar. Muchas personas tienen muchos caminos para llegar a la felicidad, pero entre nosotros, la gran mayoría de nosotros, llegamos a la felicidad a través del matrimonio, estructurando una familia, conviviendo con nuestros parientes, con nuestros allegados, con nuestros más cercanos prójimos, que son nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Y un problema grave cuando uno va a hablar de la felicidad es que, digo yo, en el tema de la felicidad nos han estafado. Y afirmo esto apenas comenzando porque nos han mostrado a través de muchos medios una felicidad que se convierte realmente en la vida de las personas en lo que se ha denominado una entelequia, una construcción mental, algo que estrictamente puede estar en la imaginación, pero no existe. En cambio, yo quiero hablar hoy de una felicidad real, la que existe, la que está al alcance de la mano, la que nosotros construimos y la que nadie, una vez conseguida, nadie nos puede quitar. Yo creo que ahí es donde está la clave, porque muchas personas hoy están dando por hecho que la felicidad es frágil, que la felicidad es algo vaporoso, que la felicidad en algún momento se puede perder. Y esa felicidad estrictamente no es real. Como yo voy a hablar de la felicidad en el matrimonio, ustedes saben que yo soy monotemático, yo hablo solo de una cosa, yo hablo de familia. Cualquiera que me haya escuchado antes sabe que mi tema es familia, mi obsesión, si se me permite la palabra, es la familia. Y por eso, cuando hablo de felicidad, lo refiero estrictamente a la familia. Pues miren esto, muchas personas hoy están dando por hecho que el divorcio es el gran azote de la vida familiar, que es el problema fundamental, que es aquello que tenemos que erradicar hoy de entre nosotros. Y yo a las personas les digo, mire, el divorcio no es el enemigo. El divorcio es como el certificado de defunción del matrimonio. Y el certificado de defunción no es lo que mata el matrimonio. Hay que ir a las causas mismas. Entonces, yo voy a hablar de las causas que están llevando a los matrimonios al divorcio, a la separación, que están causando tanto dolor. Y creo que es importante hablar de esto. Si vamos a hablar de felicidad, me dirán ustedes, pero es un contrasentido, vamos a hablar de los problemas del matrimonio cuando el tema era la felicidad. No, es importante hablar de esto para que nosotros entendamos por qué tantas personas que aspiran a la felicidad no la consiguen. En primer lugar, nosotros somos felices con los otros, no solos. Jamás una persona ha conquistado la felicidad en solitario. Ningún ser humano puede realizarse a sí mismo sin la ayuda de los demás. Esto es vital para entenderlo. Y tenemos entre manos un problema serio, que es el individualismo. Muchas personas hoy dan por hecho de que el centro del mundo, lo más importante, soy yo. Y resulta que esto es muy peligroso de plantear y esto es todavía más peligroso de practicar. Porque yo no soy el centro del universo, yo no soy lo más importante. Yo tengo que entender que a mi lado hay muchas personas que son claves, que son fundamentales para mí y que yo tengo que cuidar, que yo tengo que estimar, que yo tengo que respetar y mejor aún, que yo tengo que amar. Ya no tenemos individualismo. Ya vamos a una escala mayor que el individualismo. Hay un autor muy conocido entre nosotros, tal vez algunos de ustedes lo han leído. Hace unos 2 años estuvo en Colombia en la Feria del Libro de Bogotá. Es un sociólogo francés que ha auscultado como pocos
la realidad familiar. Y este hombre, en un libro que tituló La cultura mundo y en otro que tituló La era del vacío, habla de que ya pasamos del individualismo al narcisismo, que es todavía peor. Estamos viviendo una época muy compleja, donde las personas dan por hecho que lo más maravilloso que hay es amarse a sí mismo. Y esto lo fundamentan en una cantidad de argumentos un poco falsos, la mayoría falsos, como que hay que amarse primero a uno para después poder amar a los demás. Y resulta que eso no es verdad. Es más, hay algunas personas que lo sustentan diciendo que está en la Sagrada Escritura, que Jesucristo mismo lo dijo. Y yo no he encontrado en ninguna parte de la Sagrada Escritura que Jesucristo diga que primero uno tiene que amarse a sí mismo para después amar a los demás. El narcisismo es yo que creo poder conquistar la felicidad en solitario. Y muchas personas hoy están buscando desesperadamente esta felicidad en solitario con unos resultados muy complejos. Yo diría, con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Les voy a dar una muestra de que entre nosotros ese narcisismo es una verdadera epidemia. En una investigación que se hizo en 45 países del mundo, entre ellos Colombia, la hicieron 6 universidades de diferentes países. En esta investigación participaron 3 o 4 instituciones no universitarias y se entrevistaron miles de personas y se estudiaron miles de familias. Y entre otros datos, esta investigación arroja una información que a nosotros colombianos, nos debería preocupar. Colombia es, entre los 45 países investigados, el país de más baja nupcialidad. O sea, en Colombia la gente no se está casando. Y esto es preocupante. Nosotros pensamos que esto es de avanzada, que es que en los países cultos la gente no se casa, pero no es verdad. Por ejemplo, Canadá tiene una nupcialidad del 85%. La mayoría de los países europeos tienen una nupcialidad que sobrepasa el 70%, y son países supuestamente más cultos que nosotros. Pues muy bien, en Colombia la nupcialidad es apenas del 35%. ¿Por qué? Porque damos por hecho que aquello de casarse ya no está de moda, ya no es correcto, que lo importante es gozar de la vida, gozar de los demás, gozar de sí mismo, y que con esto nosotros vamos a estar muchísimo mejor que si contrajéramos matrimonio y pensáramos en el otro, y pensáramos en hijos, y pensáramos en una sociedad que necesita que la célula básica de esa sociedad, que es la familia, esté bien estructurada. Hay una cosa también bien importante respecto a la familia de hoy, y es que los límites entre los sexos se están borrando. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque se da por hecho que la familia se estructura a partir de la complementariedad de un hombre y de una mujer. Y entonces es particularmente importante que tanto él como ella tengan perfectamente claro lo que significa ser hombre y ser mujer, y lo que se espera del hombre y la mujer en el matrimonio. Pues cuando yo borro los límites entre los sexos, cuando yo hago vago esto, ninguno de los dos sabe qué es lo que estrictamente tiene que aportar. Y al final, cada uno busca su propia felicidad a costa del otro. ¿A cuántas personas ustedes han escuchado decir, yo por lo menos he escuchado muchas, que me dicen, me voy a separar porque el otro o la otra no me hace feliz? Y yo me pregunto, ¿quién?
en sana lógica. Piensa que el otro está ahí, que el otro ha nacido, que Dios ha traído una nueva criatura al mundo solo para hacerme feliz a mí. Esto sería un planteamiento completamente absurdo. Esto sería una falta de respeto al otro. El otro no está ahí para hacerme feliz. La felicidad es una conquista personal. La felicidad es una lucha interior. La felicidad es algo que yo labro en mi vida y no me la hacen los demás. Estar buscando la felicidad por fuera de mí es un error que nos está saliendo muy costoso. Ser hombre es distinto a ser mujer. Enhorabuena, esto es maravilloso. Afortunadamente somos diferentes. Y lo que enriquece un matrimonio, lo que hace que un matrimonio sea algo maravilloso, es que somos distintos. Y como distintos podemos aportar diferente. Y yo puedo esperar de mi esposa o de mi esposo muchas cosas maravillosas que yo por mí mismo en solitario no puedo conseguir. No puedo conseguir. Lo otro que es particularmente importante a la hora de pensar en esta felicidad que nos puede dar la vida matrimonial es que hemos de convencernos de que el noviazgo no es la primera etapa del matrimonio. El noviazgo es muy importante. Cuidado, van ustedes a decir por ahí por fuera que yo dije que el noviazgo no era importante. Por supuesto que lo es, y mucho. Pero escúchenme, el noviazgo no es el comienzo del matrimonio. El matrimonio comienza de cero. Es una construcción que comienza de cero. Por tanto, el noviazgo ahí no cuenta. Y nosotros estamos pensando que porque nos ha ido bien en un noviazgo, que porque nos entendemos bien en un noviazgo, el matrimonio va a salir fácil. Se nos van a dar las cosas espontáneamente. Estamos hechos el uno para el otro. Somos como, el otro es como la media naranja. Y aquello de la media naranja es un mito tonto que no existe. No hay tal media naranja. No hay personas que hayan nacido para el otro. Hay personas que reconocen en el otro tanta bondad, tanta virtud, tantas cosas maravillosas que dicen, yo con esta persona soy capaz de conquistar mi felicidad. Yo con esta persona soy capaz de estructurar una familia maravillosa. Yo con esta persona soy capaz de luchar para hacer un aporte a la sociedad significativo. Pero escúchenme, aquello de que somos el uno para el otro y por tanto durante el matrimonio no vamos a tener dificultades, no vamos a tener problemas, es falso. Eso no es real. Hay muchas cosas que en un noviazgo nos pueden unir, pero también hay otras que nos pueden distanciar. Por ejemplo, venimos de crianzas diferentes. A mí me gusta hacer énfasis en esto, porque lo que a uno le han dado en casa, lo que uno ha aprendido en casa, esa afectividad que cada quien estructura alrededor de los suyos, de su familia de origen, hace que una persona sea muy diferente a otra que viene de una crianza distinta. Fíjense ustedes lo que pasa hoy con muchos matrimonios en la gente joven que se hacen en otros países. Matrimonios me perdonan, olvidé apagar el celular. Muchos matrimonios que se hacen con personas de otras regiones. Ustedes saben que hay diferencias muy claras entre una persona educada y criada en Antioquia frente a una persona educada y criada en la costa atlántica o en la costa pacífica o en Cundinamarca o en Boyacá o en los llanos orientales. Pues muy bien, hoy en día esos matrimonios, por obra y gracia de que los muchachos van de un lado para otro sin límites en espacio, hace que estemos buscando como esposo o como esposa personas
que vienen de lugares muy diferentes a los nuestros, personas que han sido criadas con costumbres muy diferentes a las nuestras. Y nosotros tenemos que entender esas diferencias. Y esas diferencias no son precisamente lo que debe causar problema en el matrimonio. Antes, al contrario, esas diferencias son maravillosas y también pueden enriquecer, pero hay que contar con ellas. Y una de las cosas con las cuales nosotros nos estamos engañando con mucha frecuencia es que pensamos que la pauta de normalidad es mi comportamiento. Lo que yo hago es lo normal y lo que hace el otro es lo anómalo, es lo incorrecto. Y esto no es verdad. Yo tengo que respetar el estilo del otro, la manera de ser del otro, los planteamientos del otro, la forma de soñar, la forma de imaginarse la vida familiar. Todo eso yo tengo que respetarlo en un matrimonio. Y cuando lo hago, el matrimonio es tremendamente enriquecedor. Yo siempre he dicho que aquellos que afirman que el matrimonio se les volvió rutina, no sé si ustedes han escuchado alguna vez esto, hay muchas personas a quienes yo he escuchado decir, es que mi matrimonio se me convirtió en una rutina, siempre lo mismo. Yo le digo, rutina, ¿será que estás mirando para otro lado? Porque el matrimonio de rutina no tiene absolutamente nada. La vida matrimonial es de un dinamismo tan vertiginoso que allí nada se repite, allí nada es igual, allí no hay un día que se parezca a otro día. Lo fascinante de la vida familiar es la riqueza, la diversidad, el dinamismo que tiene. Imagínense ustedes los que están criando niños, cómo cambia un niño de un día para otro. Imagínense ustedes que uno tiene un niño pequeño entre manos y en poco tiempo ya tienes un adolescente. Y en menos tiempo aún ya tiene un hijo que se fue de casa. Y entonces nosotros nos quedamos, perdón por la expresión, como cuando llueve y escampa, perplejos. Es que la vida familiar es de una gran riqueza. Tiene cosas que cambian continuamente. Por tanto, la rutina allí no cabe. Lo que ocurre con mucha frecuencia es que nosotros nos distraemos mirando para otro lado. Nos están distrayendo muchas cosas. Por ejemplo, el trabajo. El trabajo es un gran distractor de la vida matrimonial hoy. Muchas personas, sobre todo gente joven, están pensando que su realización personal, lo que les va a dar felicidad en la vida es su profesión, su trabajo. Se engañan. El trabajo es una parte importante de la vida. El trabajo hace parte de ese aporte maravilloso que le hacemos no solamente a la familia, sino también a la sociedad. Pero escúchenme, el trabajo nunca será más importante que la familia. Y nunca me cansaré de afirmar esto. Cuando nosotros le damos toda la importancia al trabajo, cuando nosotros destinamos lo mejor de nuestras energías al trabajo, pasando por alto la vida familiar, nosotros lo que estrictamente estamos haciendo es perdiendo nuestro tiempo. Escúchenme, quiero ser claro con esto. Afirmé hace un momento, el trabajo es muy importante, pero no es la única fuente de realización de la persona. Tampoco es la mejor. Y frente a la familia, es apenas una ayuda para sacar adelante esta familia. En septiembre próximo, yo iré al encuentro de familias en Pensilvania, Estados Unidos. Me han pedido que lleve una ponencia y la verdad que tenía temor, porque estos encuentros internacionales pues invitan personajes de gran calado, gente muy importante, gente muy estudiosa, gente que sabe mucho sobre el tema. Y yo la verdad que no me considero el más competente al respecto. Entonces pasé aproximadamente un mes durmiendo poco y pensando mucho. A ver, ¿qué es lo que voy a decir en el encuentro de familias de Pensilvania? Y finalmente saqué una conclusión. Voy a hablar desde la sensatez,
desde lo que llamamos sentido común. Voy a hablar de algo que aqueja la vida familiar hoy, que evita que muchas personas que pueden ser felices no lo sean. Voy a hablar de algo que normalmente no se habla, y es cómo se cultiva la vida espiritual desde la familia. Y cuando me refiero a lo espiritual, no hablo de lo religioso. No es que lo religioso no sea importante, por supuesto que lo es y mucho. Pero cuando yo digo la vida espiritual que se cultiva en la familia, no es solo lo religioso, sino muchos otros factores que son determinantes para el enriquecimiento espiritual de las personas. Fíjense, por ejemplo, algunos de los tópicos que yo trataré en este encuentro son perfectamente simples. Escúchenme, parte del enriquecimiento espiritual de las personas es el lenguaje, lo que hablamos. Se habla en casa, hay diálogo en casa. Pienso que no, desafortunadamente no. En casa hay mucho ruido que impide el diálogo. Por ejemplo, en cada habitación una televisión, cada niño un celular, están las tabletas, está internet, están cantidad de cosas que nos suscitan, que nos atraen, que toman, roban nuestro tiempo, y entonces vida familiar no tenemos. Y podemos estar todos en casa. De hecho, muchas personas dicen, no, pues la verdad que nosotros somos muy caseros. La mayoría, mientras no estemos en el trabajo o en el estudio, permanecemos en casa. Y yo les digo, mira, es que no basta con que estés en casa. Hay cosas que son más importantes que estar ahí, y es hacer parte activa de una familia, participando de la vida familiar. Y se participa de muchas maneras, entre otras, el diálogo familiar. Señores papás, esto lo estoy diciendo mucho a los papás, a los varones. Señores papás, cuando tienen niños pequeños, aprendan a contar historias, aprendan a contarle cuentos a los niños. Díganles a los niños cómo fue su infancia, cómo fue su pasado, quiénes fueron sus antepasados. Esto es importante, esto es darles raíces a los niños. Esto es decirles que los padres también fuimos niños, que fuimos como ellos. También tuvimos que aprender, también tuvimos tropiezos, también fuimos a veces un poco rebeldes y nos tuvieron que llamar la atención. En otras palabras, dígamelo a los niños, yo no caí del cielo, yo soy normal, yo comencé como tú, yo también me equivoqué. Hablemos con nuestros hijos, que hablen los esposos entre sí, hay mucho de qué hablar. Por ejemplo, ¿cómo puede haber familias improvisando en la vida familiar? Si esto hay que programarlo, hay que tener un plan, un proyecto de familia. La familia es una escuela, la familia es el centro educativo por excelencia. Por tanto, hay que tener un proyecto educativo familiar. Y para que esto sea una realidad, hay que hablarlo, hay que programarlo. Hay que discutir esto, papá y mamá. El lenguaje, señores, es muy importante. Nuestros hijos tienen un lenguaje pobre. Nuestros hijos tienen lenguaje de chat. Y ustedes saben cómo se chatea. Nuestros hijos tienen a veces un lenguaje no solamente pobre, sino ordinario, a veces grotesco, inclusive soez. Lo veo yo, que trabajo desde hace 22, 23 años en una universidad, y veo el lenguaje de los muchachos y me da tristeza. Segundo, enriquecimiento de la vida espiritual de las familias. ¿Qué leemos? En casa leemos. Tenemos una pequeña biblioteca en casa. Le sugerimos a nuestros niños que lean libros. Leemos para los niños pequeños. Los colombianos tenemos fama de ser pésimos lectores. En Latinoamérica, uno de los países que menos lee es Colombia. Ríanse ustedes. Un país como Argentina, un país como México, un país como Brasil.
La venta de libros es increíble. En Argentina uno puede encontrar 3 librerías en una cuadra. Entre nosotros, el amor a la lectura no es justamente algo que se vea con frecuencia. Tercero, estoy hablando de la riqueza espiritual de la familia, algo importante en orden a la felicidad. Nuestros amigos. Todas las familias deberían tener amigos, buenos amigos. Esto es muy importante. Aristóteles alguna vez afirmó, sin amigos no se puede vivir. Y es verdad, necesitamos de los amigos. Las familias no se pueden encerrar en las 4 paredes de una casa. Las familias tienen que estar abiertas a la amistad, al vecindario, a personas que nos requieren, que en un momento determinado nos pueden necesitar. Y los amigos necesitan de nosotros y nosotros necesitamos de ellos. Y cuidado, afirmaba alguna vez Séneca, el pensador de origen español de los tiempos del Imperio Romano en el siglo II. Decía Séneca, que tus amigos sean iguales o mejores que tú. Ojalá mejores. Eso mismo digo yo. Uno no puede escoger a sus amigos por conveniencia, porque les va a sacar algún rédito, algún fruto. Uno escoge a sus amigos porque los amigos lo ayudan a ser mejor. Los amigos te corrigen. Los amigos te promueven. Los amigos te motivan. Los amigos son personas que nos quieren y nos quieren bien y por tanto nos quieren cada día mejores. Y por eso no podemos vivir sin amigos. Y por eso es que la casa, la familia, se tiene que volver una escuela de amistad, donde los hijos aprendan lo que es la verdadera amistad. Porque miren, en este momento no hay amigos, hay compinches, hay camaradas, hay compañeros, amigos no. La amistad no es eso. Camaradería, compañerismo, eso es una mala caricatura de la amistad. Y nuestros hijos se están acostumbrando, porque lo ven en nosotros, a conseguir a los amigos, porque los amigos les pueden dar algo, les pueden reportar alguna utilidad. Ese pragmatismo frente a los amigos nos está matando. Cuarto, cultivo de la vida espiritual en la familia, para que esto de la felicidad no sea un tema esquivo, no sea un tema equívoco. ¿Qué vemos en la televisión? ¿A qué cine asistimos? Esto es muy importante. Ustedes saben una cosa lamentable, a mí me parece lamentable. Nuestras niñas se están enamorando a la manera de Hollywood, a la manera de las telenovelas de nuestra televisión. ¿Y por qué? Pregunto yo. ¿Porque son torpes? ¿Porque son tontas? No, porque no tienen otro modelo. Porque nosotros no hemos sido para ellas o para ellos un verdadero modelo. Porque no nos ven actuar como esposos y como padres. Porque estamos ajenos a la vida familiar. Porque estamos viviendo de espaldas a la familia. Porque todo ahora se está convirtiendo en algo importante menos la familia. Escúchenme. Tiempo de familia. Para que nuestros hijos aprendan ¿qué es ser esposos? ¿Qué es ser padres? ¿Cómo nos comportamos nosotros como tíos o como abuelos o como vecinos? Esto es fundamental. De lo contrario, los modelos los tienen que buscar en el cine y en la televisión, porque modelos necesariamente tienen que tener. Es muy triste. Es muy triste que nuestras niñas hoy, que nuestros niños hoy se estén enamorando vía internet. Yo estoy denunciando esto a los 4 vientos con todas las personas que me quieran escuchar. Esto es dramático. ¿Por qué? Porque internet no es la realidad. La internet se puede parecer a la realidad. El mundo virtual se puede parecer a la realidad, pero no es la realidad.
La realidad es otra cosa. Conocer a alguien a través de una pantallita de Skype no es lo mismo que conocerlo en carne y hueso al frente. Es muy diferente. Le estamos dando mucho peso a la virtualidad y la realidad se nos está escapando. Yo le estoy diciendo a los padres de familia, miren, una lección mínima sobre lo que es la vida. Hay un tema que yo estoy mencionando mucho y de pronto algunos de ustedes aquí ya me lo han escuchado. Antes los pensadores griegos, la filosofía clásica, hablaba de los trascendentales. Los trascendentales. Aquellos temas en los cuales nosotros no podemos vivir. Aquellos temas que, como su nombre lo indica, son fundamentales, son los más importantes. Pues muy bien. El primer trascendental es la realidad. Lo que es, lo que existe. Y la televisión no es la realidad. El cine no es la realidad. La internet no es la realidad. Repito lo que dije ahora, se puede parecer, pero no es la realidad. Cuando yo estoy afirmando esto, yo no estoy satanizando la técnica. Y quiero que en esto no me malinterpreten, por favor. La ciencia y la técnica son maravillosos, son importantes, pero escúchenme, mi vida no me la pueden gobernar desde la ciencia y desde la técnica. Mi vida la gobierno yo, que soy libre. Cada uno de ustedes tiene el derecho a ser libre, tiene el deber, la tarea de ser libre. Y esto nos está restando libertad. El segundo trascendental es la verdad. Y la verdad solo sale de la realidad. La verdad no sale de Internet. La verdad no sale de la ciencia. La ciencia explora la realidad, pero la ciencia no necesariamente es la verdad. Hay muchas cosas en las cuales la ciencia se ha equivocado y se sigue equivocando. Porque la ciencia lo único que pretende es arañar la verdad, arañar la realidad, pero no la tiene completa. Miren una cosa bien llamativa respecto a la verdad. Ustedes saben que alguna vez Jesucristo afirmó, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y lo pasamos por alto. Pues si los padres de familia no tienen esto claro, si los padres de familia no son capaces de buscar esa verdad y dársela a los hijos, ¿cómo nosotros podemos pretender que ellos algún día sean felices? Si la felicidad no se consigue a partir de mentiras o de pseudo verdades, de supuestas verdades. Miren, es importante dentro de la vida familiar, en orden a conseguir la felicidad y en orden a ese cultivo de lo espiritual de que vengo hablando de un momento para acá, el que nosotros también pensemos en que la música, el arte en general, todas aquellas manifestaciones de la belleza que hay en el mundo, hacen parte del cultivo de lo espiritual. Miren, o nosotros les enseñamos a nuestros hijos a ser selectivos respecto a las bellas artes, respecto a la música, respecto a todas estas manifestaciones culturales, o ellos toman del medio lo que el medio les pone al frente. Y ustedes saben que en esto de por medio hay mucho negocio y muy pocas buenas intenciones. Yo recuerdo hace unos años en Bogotá y creo que en Colombia entera, hubo un gran revuelo respecto al hecho de que los niños salen en la ruta del colegio, hacia el colegio en la mañana, escuchando X emisora, que no quiero mencionar.
una emisora francamente escandalosa para niños, una emisora que proponía unos temas verdaderamente escabrosos para un poco de niños que van en un bus escolar y que no tienen más remedio que escuchar, porque la radio del bus iba sintonizada en esta emisora. Pues miren esto, nosotros no podemos decir que el enemigo está solo en el bus escolar y en esta emisora. Nosotros tenemos que afirmar que si yo no le propongo a mis niños lo que es la buena música, lo que es el arte, lo que es la cultura, ellos la van a buscar por su cuenta, porque siempre la van a buscar, porque la belleza que hay en esas manifestaciones culturales nos atrae a todos. Y entonces a veces los niños son engañados. Ustedes recuerdan el cuento de Caperucita Roja, ¿verdad que sí? Un cuento que parece inocente, cándido, infantil. Pero escúchenme, hoy en día tenemos muchas caperucitas rojas que van no por una selva, no por un bosque peligroso, no por un lugar donde hay un lobo, sino que van por una maraña de riesgos, de peligros, mucho peores que el lobo feroz de Caperucita. Y no nos enteramos. Escúchenme, yo no sé si ustedes conocen el dato, se puede afirmar que prácticamente el 80% de la Internet es pornografía. Y hay papás que parece que no lo supieran. Y la pornografía está echando a perder la sexualidad de nuestros niños. Y la pornografía está echando a perder los matrimonios, la sexualidad de los matrimonios. Y la pornografía está cambiando negativamente la vida de muchas personas. Y sin embargo, no nos hemos querido enterar. Por último, para hablar de cómo enriquecer la vida espiritual de nuestros niños. La Medellín de ahora me encanta, tiene cosas muy buenas. Antioquia en general tiene cosas muy buenas. Yo venía ahora por una avenida donde los árboles se cerraban, se ponían en contacto en el medio de la avenida y era como andar por un gran túnel de árboles, una belleza. Una cosa fascinante esta vegetación que hay aquí en el Valle de Aburrá. Escúchenme, lleven a los niños al campo, acerquen a los niños a la naturaleza, hagan que ellos, en lugar de sentarse frente a un televisor, a ver los animales del África desde la televisión, vean las cosas lindas que tiene para ellos un lugar paradisíaco, como es Medellín y sus alrededores. Miren, la naturaleza es la belleza en bruto, la belleza creada directamente por Dios. Imagínense ustedes si habrá belleza ahí, belleza al natural. Y nosotros buscando artificios, y nosotros llenando a los niños de juguetes y de tonterías y de tabletas y de celulares. Hagan que los niños apaguen el celular, apaguen la tableta y miren alrededor cuánta belleza esconde la naturaleza. Miren, la depresión que estamos sufriendo hoy en nuestra cultura occidental, en buena parte se la debemos a una saturación de la mente, una saturación de la esfera afectiva, con tanta tecnología, con tanto ruido, con tanto artificio, que a la larga no nos descansa, nos abruma. Hay algo muy importante que yo no puedo dejar de mencionar si quiero hablar de la felicidad en la vida familiar. Es una paradoja. Espero que me entiendan. Me refiero al dolor. Aunque a ustedes se les antoje extraño, el dolor hace parte de la felicidad de los seres humanos. El dolor es un acompañante natural de los seres humanos.
todos los seres humanos hemos sufrido, estamos sufriendo o vamos a sufrir circunstancias dolorosas. Y una cosa muy preocupante es que cuando nosotros estamos vendiendo la idea de felicidad, y por eso yo digo que en esto de la felicidad nos han estafado, cuando nosotros, repito, estamos vendiendo la idea de felicidad, le estamos diciendo a las personas jóvenes que felicidad es no sufrir, que felicidad es no tener dolores, que felicidad es que no hayan contratiempos. Es más, estamos dando por hecho que cuando viene el dolor, cuando viene el contratiempo, hay que eliminarlo o hay que huir de él. Escúchenme esto, la vida familiar es compleja, es muy compleja. Y como una realidad compleja, trae situaciones difíciles, trae situaciones a veces límite, trae situaciones que ponen en juego la capacidad de la persona para resolver dificultades, para encarar el tema del dolor. Y no se nos está preparando para esto. Y entonces cuando llega la dificultad o cuando llega el dolor, huimos. Y resulta que el dolor no está por fuera de nosotros, el dolor está dentro de nosotros. No se huye del dolor, no se huyen de las dificultades, la llevamos con nosotros, la llevamos dentro. Fíjense, por ejemplo, que el divorcio es esto, es un huir de los problemas. A los problemas no se les huye, a los problemas se les enfrenta, se les encara. Los problemas son para resolverlos. Y no hay nada que dé más felicidad, que dé más satisfacción, que resolver un problema adecuadamente. Este es el tema. Es como si yo supiera que en casa tengo una serpiente venenosa y en lugar de eliminar la serpiente venenosa, yo abandono la casa. Esto es una solución muy tonta. Y yo digo algo peor, muy tonto lo que voy a decir. Es como si yo tengo un niño con el pañal sucio y en lugar de botar el pañal, boto el niño. Imagínense ustedes que cuando estamos tirando por la borda nuestro matrimonio frente a las dificultades que se pueden presentar, eso es justamente lo que estamos haciendo. Estamos tomando una realidad que nos puede hacer felices y la estamos eliminando, la estamos desechando. Y el supuesto es, si este matrimonio no me hace feliz, busco otro. Y resulta que ese otro, a la postre, puede resultar peor. Por lo menos eso era lo que decía un amigo mío. Con mucha sabiduría decía, cuando uno se casa en segundas nupcias, yéndole muy bien, le va lo mismo. Es importante que nosotros entendamos que el dolor va a estar ahí siempre, que hay unas personas que sufren más que otras, por supuesto que sí, que hay momentos en que no hay dolores, también es verdad, que hay momentos en que pareciera que todos los dolores se juntan para venir al mismo tiempo, pero escúchenme, tenemos solución para el dolor. Tenemos solución para el sufrimiento. Tenemos el arma más formidable que hay para vencer el dolor, los seres humanos. Se llama amor. Así se llama, amor. Donde hay amor, todos los problemas se pueden resolver. Lo que no resuelve problemas es la desunión, el enfrentamiento, la pugna, la descalificación, la falta de respeto, la infidelidad. Antes, al contrario, estos factores aumentan el sufrimiento, aumentan el dolor. Decía alguna vez Viktor Frankl, un autor que ustedes conocen mucho, que escribió un librito que a mí me gusta muchísimo, que se llama El hombre en busca de sentido. Decía, la única arma que puede vencer al dolor, la única, es el amor. Es el amor.
Voy a hablar de algo en este momento que no es mi tema y que es muy complejo y que no se puede tratar de un solo brochazo, pero de todas maneras hay que mencionarlo. Una parte importante del matrimonio, aunque no la más importante, escúchenme, aunque no la más importante, es la sexualidad. La sexualidad en el matrimonio es muy digna de tenerse en cuenta. Y hoy en día este tema se está maltratando. ¿Por qué se está maltratando? En primer lugar, porque damos por hecho que el otro, esposo o esposa, es para mí una especie de juguete sexual, juguete con el cual yo disfruto. Es algo que utilizo, no quiero emplear la palabra uso, porque me parece muy fea en este caso. Yo utilizo la sexualidad del otro para mi propio beneficio y cuando me canso, cuando me saturo, cuando ya no quiero más, lo descarto, como si los seres humanos fuéramos desechables. Y entonces, a partir del momento en que lo descarto, empiezo a buscar por fuera lo que no se me ha perdido. Y viene la infidelidad, que es uno de los grandes azotes de la familia hoy. Y es una de las cosas que más infelicidad está trayendo, no solamente a la familia y a los hijos, sino a la sociedad en general. Hemos convertido la sexualidad en una trampa mortal para muchas personas. Hemos convertido la sexualidad en una verdadera maraña de riesgos. Ahora mencionaba la pornografía como uno de esos riesgos, pero hay muchos más que nos están haciendo mucho daño. No tendría tiempo de profundizar en este tema, pero yo quiero que ustedes reflexionen un poco al respecto y digan, miren, la sexualidad es la materialización de la entrega de los cónyuges mutua. El uno al otro se entregan en todas las circunstancias de la vida, no solamente en la sexualidad, pero la sexualidad es una de esas formas en las que el cónyuge se entrega a su esposo o a su esposa como un regalo, como una maravillosa dádiva. No para disfrutar yo, no solamente para que disfrute el otro, sino porque es la materialización misma del amor. Es una de las pruebas más claras de que un matrimonio está bien, goza de buena salud, si me permiten el término. La sexualidad es como el termómetro que mide la calidad de un matrimonio. Y escúchenme otra cosa. Muchas hoy, están pensando que hacer sexo antes del matrimonio es una buena cosa, es un buen negocio, porque así veo si somos realmente compatibles o no. Se engañan. ¿Por qué? Porque o la sexualidad está en función del amor, o la sexualidad es un acto egoísta que destruye a quien lo está realizando. Tenemos que ser claros. La sexualidad es algo que se construye desde cero, y a partir del matrimonio. Ahora dije, en el noviazgo hay cosas muy importantes, conocer al otro, explorar esa realidad maravillosa del otro. Pero el matrimonio comienza de cero. Lo del noviazgo ya no cuenta. Y la sexualidad es una de esas cosas que comienzan de cero, tienen que comenzar de cero. Cuando uno habla de esto delante de las personas jóvenes, ve miradas escépticas, ve miradas como de pobre ¿en qué época vive? Y yo les digo claramente esto, miren, no acostumbro moralizar frente a la sexualidad, no lo hago. No me atrevería a decirle a nadie, estás cometiendo un delito, estás cometiendo un pecado, eso es inmoral, no sé qué. Por supuesto, no lo haría. Pero sí puedo decir en términos prácticos que en unos 25 años que llevo atendiendo matrimonio en conflicto,
sé positivamente, porque siempre exploro el tema, sé positivamente que cuando en la relación de noviazgo ha habido relaciones sexuales, en el matrimonio siempre hay dificultades en este punto, justo en este punto de la sexualidad. Una cosa es una sexualidad lúdica, de disfrute, irresponsable, si quieren, del noviazgo, y otra cosa es una sexualidad en el matrimonio. A mí me da grima, por decirlo menos, cuando escucho personas del área de la salud, Naciones Unidas, los profesores ahora de la nueva cátedra de educación sexual, afirmar de que, hombre, la gente joven tiene derecho a hacer sexo, hagan sexo, por supuesto que sí, para eso han madurado biológicamente. Eso sí, cuídense. Perdón, si hay que cuidarse es porque eso es un riesgo. Yo no me cuido donde no hay riesgos. Si yo me tengo que cuidar de mi pareja, es porque mi pareja es una amenaza para mí. Y si es una amenaza, entonces ¿yo por qué me someto a esa amenaza? ¿Por qué me someto a ese riesgo? Yo he explorado mucho con gente joven este tema y les pregunto con mucha frecuencia, denme argumentos para justificar la sexualidad antes de matrimonio. Hasta ahora, el tema es de una gran pobreza. Yo no he escuchado argumentos sólidos. Es para conocernos, pues justamente cuando empiezan a hacer sexo, dejan de conocerse. Porque el sexo engolosina, porque el sexo entusiasma, porque el sexo es muy atractivo, porque es una fuerza muy grande que tiene el ser humano que de alguna manera borra los demás intereses. Porque Aristóteles decía, uno o piensa o hace sexo, pero las dos cosas a la vez no. Y cuando empezamos a hacer sexo antes del matrimonio, dejamos de pensar, dejamos de conocer al otro, dejamos de explorar realidades del otro que son muy importantes para un matrimonio. Y damos por hecho que si nos entendemos muy bien en esto de la sexualidad, es que nos vamos a entender bien en todo. Dolorosa mentira. Es muy importante para hablar de la felicidad de los matrimonios, hablar del hijo, hablar de los hijos. Miren esto, hoy el hijo, por obra y gracia de la publicidad, por obra y gracia de ese narcisismo de que hablábamos al comienzo, el hijo se ha convertido en una especie de mascota. Y esto es muy doloroso de constatar, pero es así. Hay poca diferencia ya entre una mascota y un niño. Tan cierto es lo que les estoy afirmando, que todos los años la encuesta nacional de salud nos dice la misma cantinela. Más del 50% de los niños que nacen en Colombia son niños no deseados. ¿Y quién afirmó que la vía por la cual los niños vienen a una familia es el deseo? ¿Quién dijo que eso era lo correcto? El deseo parte de mi esfera afectiva. Ustedes saben que yo puedo desear hoy una cosa y mañana no desearla. Ustedes saben que conseguimos un perrito con mucho entusiasmo y apenas vemos que el perrito mordisquea los muebles, daña el tapete, ensucia toda la casa, ladra en la noche. Hay que cuidarlo, hay que alimentarlo. Se nos borra el deseo, se nos calma el deseo, se nos elimina el deseo. Y entonces por eso es que hay tantos perritos callejeros, por eso es que en las perreras municipales hay tantos perros para adoptar, porque la gente los descarta, porque ya no los desea. El deseo no es la razón por la cual un niño viene al mundo. Un niño viene al mundo por vía de aceptación. Y no cualquier aceptación, sino
aceptación incondicional, porque al contrario del deseo, la aceptación es racionalizada, es libre, es voluntaria. Que no se nos olvide, y se nos está olvidando. Y esto es triste, que los niños no se compran en los almacenes de cadena, en los centros comerciales, que los niños nos los presta Dios. Lamento si alguien cuando me escucha esto piensa que soy demasiado pietista, pero es así y de ninguna otra manera. Los niños no son nuestros, son los hijos de Dios. Él nos los regala, Él nos los presta. Pero no para que los disfrutemos como estamos pensando hoy, que yo tengo un niño para disfrutarlo. Ya no quiero un segundo porque ya no lo disfrutaría o porque me trae muchos problemas. No, esa no es la razón por la cual un niño viene al mundo. Un niño viene al mundo porque Dios nos da una prueba infinita de confianza al entregarnos una criatura tan digna como nosotros, tan respetable como nosotros, tan importante como nosotros. Es que no es que el hijo sea una posesión de los padres, no es que el hijo sea un derecho de los padres como nos están planteando, es que tenemos derecho a tener hijos, no tenemos derecho a tener hijos. Y ocurre también que hay personas que no pueden tener hijos y entonces recurren a todo tipo de trucos científicos y tecnológicos para poder tener ese hijo. Pues no, esa no es la manera, eso no es lo correcto. Saquemos de nuestros hijos la veterinaria, saquemos de nuestros hijos el capricho de los padres. El tema del hijo es muy importante. Y otra cosa que quiero decir sobre el hijo es lo siguiente. Le he dicho a los padres de familia, a muchos padres de familia, como ustedes, les he dicho, no quieran a los hijos. Sí, no me equivoqué, lo dije. No quieran a los hijos. Y se quedan mirándome, pero horrorizados. Y dicen, pero ¿qué clase de barbaridad está diciendo este hombre? Y yo repito, sí, no quieran a los hijos. Quiéranse los padres entre sí. Y esa es la mejor manera de querer a un hijo. El homenaje más grande que un padre, un papá, le puede hacer a un hijo es quererle la mamá. No hay una forma más real de querer a los hijos que los padres quererse entre ellos. Repito, los hijos no son nuestros, son prestaditos. Se tienen que ir. Y también me gusta decirlo, si no se van, échenlos. Échenlos, pero se tienen que ir, tienen que hacer su vida. Otro de los fenómenos que están sucediendo hoy es que los muchachos se quieren quedar en casa. Y yo conozco 35, 40 años, ganan más que el pobre papá que ya está agobiado por la vida y por los años. No dan un peso a la casa y viven a expensas de sus padres como unos príncipes. ¿Cómo los echamos de la casa? Son los hijos. Pues sí, es que los hijos se tienen que ir. Y tienen que hacer su vida, y tienen que volar, y volar lejos. Nos hemos inventado el tema este del nido vacío. Es que si se van los hijos, queda el nido vacío. Por favor, ¿cómo se habla de nido vacío si el esposo y la esposa están ahí? Mis hijos no son míos, mi mujer sí. Y al que no lo sabías, se lo quiero contar. Tu esposo, tu esposa, es tuyo. ¿Y sabes por qué? Porque él o ella se te regalaron. ¿Por qué? Porque les dio la gana. Sin haber plata por medio, sin ningún costo, se donaron. Y eso es lo que hacemos nosotros en el matrimonio. Y el cura nos lo pregunta, ¿acepta usted por esposo o por esposa a este fulano o a esta fulana? Y decimos, sí, lo acepto. Y el otro dice, me entrego a ti. ¡Caramba! Pero si eso es clarísimo. Mi esposa es mía, mis hijos no. Cuando yo estoy con mi esposa no hay tal nido vacío. Hay la satisfacción de haber criado una familia. Y el que los hijos se vayan no quiere decir que no tengo hijos. Yo tengo las más grandes satisfacciones de mi vida
ahora que mis hijos se están yendo. Y lo digo con toda la boca. Y no hay nada más maravilloso que ver que los hijos hacen su propia familia, tienen sus propios hijos. El tiempo corre, pero no quiero terminar sin hablar de que el matrimonio es un proyecto de vida. Escúchenme, el matrimonio es un proyecto de vida, el proyecto de vida. Mi proyecto de vida no es el trabajo, mi profesión. Mi proyecto de vida no es conseguir dinero. Claro que si lo consigues, felicitaciones, muy bueno. Mi proyecto de vida, para los que tenemos vocación para el matrimonio, es la vida familiar. Y un proyecto de vida es algo que cobija la totalidad de la vida de una persona. Una vez nos casamos, el resto de nuestras vidas está cobijado por ese proyecto matrimonial. Y entonces, mi felicidad, y esto es bien importante, y yo quiero que esto sea lo que les quede a ustedes muy de presente, mi felicidad consiste en que yo saque adelante mi proyecto de vida hasta el final. ¿Y ustedes saben cuál es el final de un proyecto de vida? ¿Me lo dicen? No escuché muy bien. Pero yo les voy a decir cuál es el final. El cielo. El cielo. Si alguien tiene un proyecto de vida que no lo lleva al cielo, como dicen los muchachos, paila. Perdió el año. No hizo nada, no logró nada. Pues muy bien, mi esposa, mi esposo son mi camino al cielo. Y si yo desecho a ese esposo o a esa esposa, el camino del cielo se me pone complicado. No es que no pueda llegar al cielo, claro que sí, pero más complicado. Y mi esposo o mi esposa me lo hacen fácil. Y fíjense ustedes una cosa, y con esto termino. Un día Jesucristo dijo: sean perfectos, porque el Padre Celestial es perfecto. Y no lo dijo entre chiste y chanza, lo dijo muy en serio. Con esto, ¿qué nos quiso decir? Ustedes quieren llegar donde el Padre Celestial, ustedes quieren llegar al banquete del reino del que hablaba mucho Jesucristo, ustedes quieren llegar al cielo, pues muy bien, sean perfectos. Señoras, señores, el matrimonio es un camino de perfección, donde yo, poco a poco, paso a paso, paulatinamente, a veces con momentos felices, a veces con momentos menos felices, voy adquiriendo con la ayuda del otro o con la ayuda de la otra, voy adquiriendo mi propia perfección, porque al cielo no llego si no he conquistado esa perfección. Y esa perfección es la que me hace feliz. Escúchenme, yo no conozco a nadie que haya conseguido la felicidad con una cuenta bancaria, con un bonito carro, con una buena finca, con una casa bonita, con unos hijos maravillosos. En cambio, lo que a uno le abre las puertas del cielo es que el día mismo de nuestra muerte, al momento mismo de nuestra muerte, cuando yo pienso que Dios nos va a dar esa perfecta lucidez para poder mirar nuestra vida en retrospectiva y que en ese momento podamos decir: hice lo que tenía que hacer. Muchas gracias. Agradecemos al doctor